Mi vida, desde el exterior, parecía perfecta, una familia unida, un trabajo estable y un futuro prometedor. Pero cuando las luces del mundo exterior se apagan, cuando me encuentro frente al espejo en mi casa vacía, me doy cuenta de algo. He perdido mi identidad tratando de ser lo que los demás querían que fuera. Todo lo que he dado, todo lo que he sacrificado, nunca fue suficiente. Soy una mujer de 35 años, y he dedicado mi vida a cuidar de mi familia. Mis padres, mi hermana Sarin, siempre estaba allí para ellos. Pero a pesar de todo, nunca fui la prioridad. Era yo quien debía cargar con las responsabilidades, con los sacrificios, con el dinero. Sarin, mi hermana, siempre fue la niña perfecta para mis padres. No importaba lo que yo hacía, siempre estaba en un segundo plano, como una sombra al lado de su luz. Recuerdo claramente el primer momento en que decidí ayudar a mis padres. Una tarde de verano, mi padre me llamó, preocupado porque el aire acondicionado de la casa se había descompuesto. Mi madre tiene problemas respiratorios. Y él estaba desesperado. Sin pensarlo, transferí $1.800 para que compraran uno nuevo. Mi padre me prometió que me devolvería el dinero cuando recibiera su bono de fin de año. Pero nunca pasó. Me convencí de que era normal. Eran mis padres. ¿Cómo iba a negarme? Pero el tiempo pasó, y la historia siguió igual. Mis padres seguían pidiendo dinero. Y yo seguía cediendo. Durante los últimos 7 años. He pagado por todo, la hipoteca, los seguros, los pagos del coche, y aunque la suma total ascendió a más de $45.000. Nunca recibí ni un gracias. Siempre pensaba que, tal vez, si me sacrificaba un poco más, si aportaba aún más, algún día verían cuánto los quería. Mientras tanto, Sarin, mi hermana de 32 años, seguía viviendo en su mundo perfecto. No tenía que preocuparse por nada. Vivía en el sótano de mis padres, pero siempre estaba de compras. Viajando con amigas, disfrutando de su vida mientras yo me rompía el alma trabajando más de 60 horas a la semana para mantener a flote una familia que nunca me valoró. Todo lo que Sarin tenía, lo obtenía gracias a la ayuda de mi padre. Y yo, simplemente era la que pagaba las cuentas. A menudo me sentía invisible. Pasaron los años y yo me repetía una y otra vez que las cosas cambiarían. Que algún día me verían como algo más que un cajero automático con piernas. Pero cada vez que me acercaba a ellos en busca de un poco de apoyo emocional, ellos siempre estaban demasiado ocupados. No importaba cuántas veces les hablara de mis logros, de mis dificultades, de mis sueños, ellos siempre preferían escuchar las historias de Sarin, su hija perfecta. Hasta que un día, todo estalló. No solo estaba harta de ser la que siempre daba, la que siempre estaba ahí. Estaba cansada de ser invisible, de no recibir ni siquiera un feliz cumpleaños de parte de ellos. Entonces, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Y esa decisión fue cortar todo, de una vez por todas. Pero lo que no sabía era que al hacerlo, un nuevo desastre se desataría. Porque, a veces, el precio de dejar ir lo que más amas es más grande de lo que imaginas. Transición al parte 1. El trato desigual dentro de la familia. Cuando pienso en mi familia, una palabra me viene a la mente: desigualdad. No era un trato explícito. No era algo que se dijera en voz alta. Era algo que se sentía. Algo que te desgasta en lo más profundo. Algo que te convierte en una sombra, mientras los demás brillan sin esfuerzo. Mis padres, siempre tan atentos con mi hermana Sarin, nunca me vieron de la misma manera. No es que me maltrataran o me excluyeran abiertamente, pero siempre había algo en su actitud. Una preferencia constante que nunca pude entender. Sarin, con su carita de niña perfecta, nunca necesitaba luchar por lo que quería. Vivía en la casa de mis padres, sin preocupaciones, sin cargas. Su vida parecía estar llena de colores brillantes, de viajes con amigas, de días de compras y momentos sin esfuerzo. Mientras tanto, yo estaba atrapada en una rutina de trabajo agotadora, tratando de mantener a flote a una familia que nunca me reconoció por lo que hacía. Era como si todo lo que yo era y todo lo que hacía estuviera hecho para que los demás pudieran ser felices. ¿Y yo estaba feliz? A veces lo dudaba, pero cada vez que lo cuestionaba, cada vez que sentía que me estaba ahogando en este mar de responsabilidades. Mis padres no estaban allí. Nunca había una palmada en la espalda. Nunca un
Estás haciendo lo mejor que puedes. Solo pedidos. Siempre había algo que necesitaba atención. Algo que debía cubrir. Algo que me exigía mi tiempo. Mi dinero. Mi energía. La primera vez que noté esta disparidad fue en mi cumpleaños. Hace unos años. El teléfono sonó y vi el nombre de mi madre en la pantalla. Hola, mamá, contesté, con una sonrisa que intentaba ocultar mi cansancio. Feliz cumpleaños, cariño, dijo con un tono de voz que sonaba vacío, como si estuviera leyendo una lista de cosas por hacer. Oye, ¿podrías ayudarnos con la factura del seguro del coche? No hemos tenido dinero este mes porque papá tuvo que hacer reparaciones en la casa. Mi estómago se hundió. Mi cumpleaños, el único día del año que debería haber sido mío. Y todo lo que recibí fue un pedido más. ¿Qué sucedió con el cariño? ¿Qué pasó con la atención? Mi hermana, en cambio, recibió una fiesta de cumpleaños que duró todo el fin de semana. Regalos caros, y una llamada de mis padres llena de halagos. No era que ella fuera mala persona, ni que no la quisiera. Era que, por alguna razón, parecía que todo lo que hacía estaba bien. Y lo mío nunca era suficiente. Cada vez que los llamaba para compartir algo positivo de mi vida. Algo de lo que me sentía orgullosa. El interés era tan efímero. Qué bien, hija, pero, ¿recuerdas que tenemos problemas con la hipoteca? No importaba lo que hiciera. Mi éxito en el trabajo. Mis logros personales, se desvanecían rápidamente ante una nueva petición. Una nueva excusa para pedir dinero. Y Sarin, mi hermana pequeña. Siempre fue la niña mimada. No tenía que preocuparse por nada. Ni por su futuro ni por nada en la vida. Su trabajo, gracias a las conexiones de papá, era perfecto. Mientras yo pasaba horas y horas en la oficina, luchando por mi salario, Sarin viajaba a Nashville con sus amigas y publicaba fotos de sus compras de lujo en Instagram. Y lo peor de todo, yo era quien pagaba cuando el coche de mis padres necesitaba reparaciones, o cuando su seguro de salud aumentaba. Nunca me lo pedían directamente. Pero siempre era yo quien terminaba con la billetera abierta. Cediendo. Un día, en una conversación con Sarin, le mencioné lo agotada que estaba de cargar con todas esas responsabilidades. De estar siempre disponible para ellos y nunca recibir nada a cambio. ¿De qué estás hablando? Sarin me miró con esa expresión de confusión. Como si fuera algo completamente ajeno. Mamá y papá siempre están ahí para ti. Lo sabes, lo único que necesitas hacer es pedirles ayuda. Pedirles ayuda, si tan solo supiera cuántas veces les había pedido ayuda y cuántas veces me habían fallado. Nunca fue un, sí, para mí. Siempre era un, espera. Más tarde, ahora no podemos. O, en el peor de los casos. Olvidaban por completo lo que les había pedido. Y ahí estaba yo, atrapada en un ciclo interminable de dar. Dar y dar sin recibir nunca lo que realmente necesitaba, cariño. Atención y, sobre todo, reconocimiento. Cada vez que mis padres se preocupaban por algo, era por un motivo práctico. Nunca por mi bienestar emocional. Siempre esperaban que estuviera ahí para ellos. Pero cuando me encontraba en el centro de una crisis, ¿dónde estaban ellos? La respuesta era clara. En su propio mundo. Sarin tiene un trabajo perfecto. Tiene su vida resuelta. Yo, por otro lado, estoy aquí cargando todo esto sola. ¿Cómo podía seguir así? Una parte de mí, la parte que había sido criada para ser responsable, para nunca dejar a nadie atrás, se sentía culpable por dudar. Pero otra parte, una parte más pequeña, comenzaba a gritar en silencio. ¿Por qué sigo haciendo esto? Mi sacrificio nunca sería suficiente. Y lo peor es que lo sabía. Y ahí estaba, al borde del precipicio, viendo cómo la familia que tanto amaba me arrastraba más y más hacia un abismo emocional. Pero lo que no sabía es que este punto de quiebre, esta sensación de ser invisible, sería el comienzo de algo mucho más grande, de una transformación que cambiaría la manera en que vería a mi familia para siempre. Transición al parte 2. La ruptura del matrimonio, la traición. Nunca imaginé que el día que descubrí la verdad, mi mundo cambiaría por completo. Recuerdo el momento exacto, como si hubiera sido ayer. Estaba en casa, revisando unos correos mientras mi esposo, Jake, había salido a trabajar. De repente, el iPad de él sonó en la mesa. Y al mirar la pantalla, vi una notificación. Era un mensaje de texto. Uno que no estaba destinado para mis ojos, pero que de alguna manera se cruzó en mi camino.
La noche pasada fue increíble. No puedo esperar a verte más tarde. Mi corazón se detuvo por un instante. No fue la simple curiosidad lo que me empujó a abrir el mensaje, sino la sensación de que algo estaba mal. Algo que no quería enfrentar. Tomé el iPad entre mis manos con temblor en las piernas. El mensaje no era solo uno. Eran cientos, un torrente de palabras que confirmaban lo que mi intuición había estado diciendo durante meses. Jake, el hombre con el que había compartido mi vida durante 13 años. El padre de mi hijo Talon. Me estaba engañando. Mis dedos se deslizaban lentamente sobre la pantalla, sin poder procesar lo que estaba viendo. Las fechas, las horas, los lugares, cada palabra parecía clavarse en mi pecho como una daga. De repente, el mundo se me vino encima. Todo lo que creía saber, todo lo que había construido, se desmoronaba frente a mis ojos. Sentí como si el aire se escapara de mi cuerpo, como si la gravedad misma me hubiera abandonado. Jake no solo me había traicionado, me había dejado caer en un abismo de dolor e incertidumbre. Corrí hacia la habitación, buscando respuestas, buscando alguna explicación. El sonido de mis pasos resonaba en la casa vacía, como un eco de lo que estaba a punto de suceder. Con el corazón palpitando en el pecho. Lo confronté. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo un profundo vacío que amenazaba con tragárselo todo. ¿Es esto lo que está pasando? Le pregunté, con la voz quebrada pero decidida. Jake, sentado en la cama, no mostró ni un atisbo de arrepentimiento. No pensaba contártelo así, dijo sin mirarme a los ojos. Pero sí, he conocido a alguien más. Mi mente quedó en blanco. El aire se hizo espeso. Él se levantó de la cama, sin preocuparse por lo que acababa de hacer, sin un solo signo de arrepentimiento. Me voy esta noche, dijo, mientras se dirigía a la puerta. 2 semanas después, presentó la solicitud de divorcio. Las palabras se me escapaban de la boca sin sentido, y mi mente no podía procesar lo que había sucedido. La traición no se limitaba solo a su infidelidad. Era la forma en que me lo dijo, la manera en que me dejó ir sin ni siquiera un intento de luchar por lo que teníamos. Mi corazón no solo se rompió por la relación, sino por el hecho de que la persona en quien más confiaba me había dejado de lado. De la manera más cruel posible. Esa noche, cuando me quedé sola en la casa, las lágrimas no venían, era como si mi ser entero estuviera bloqueado, incapaz de llorar por todo lo que había perdido. Pero lo que más me dolió no fue el abandono de Jake. Lo peor fue darme cuenta de que todo este tiempo había estado ignorando las señales. De alguna manera, lo había sabido, lo había sentido, pero nunca me atreví a mirar hacia la verdad. Y cuando finalmente la vi, me golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Cómo pude no verlo antes? ¿Cómo pude haber sido tan ingenua? Sentí una mezcla de rabia hacia mí misma, pero también un profundo vacío. Decidí enfrentar la realidad. Llamé a mis padres, pensando que en un momento tan devastador, ellos serían mi apoyo. Estaba esperando que al menos me ofrecieran algo. Una palabra de consuelo, un poco de ayuda. Pero, en lugar de eso, lo que obtuve fue indiferencia. Mi madre me preguntó si había dejado que mi carrera me apartara de Jake, sugiriendo que tal vez yo era la culpable de su traición. ¿De verdad me estaba culpando a mí? ¿Por qué no podían ver lo que estaba pasando? ¿Por qué no podían ponerse en mis zapatos? Aunque fuera por un momento. Mi padre, como siempre, solo preguntó si podía seguir enviándoles dinero ese mes. Estaba devastada. Mi familia, la que debía ser mi refugio, estaba más interesada en sus propios problemas y en su dinero que en ofrecerme apoyo emocional. Pero lo que más me sorprendió no fue lo que mis padres hicieron. Fue el comportamiento de mi hermana Sarin. Durante años, siempre la vi como la niña mimada, la que nunca tenía que hacer sacrificios. Y ahora, cuando más la necesitaba, ¿dónde estaba ella? No solo no me ofreció apoyo, sino que se burló de mi sufrimiento. Durante una llamada telefónica, Sarin se rió, diciendo que quizás yo era la que debía haber hecho más para evitar la crisis. Aquel comentario, tan frío, tan distante, como si no fuera nada personal, me dejó sin palabras. ¿Cómo podía ser tan insensible? ¿Cómo podía tratarme así? Pero entonces, algo en mí comenzó a cambiar. La rabia que sentía hacia Jake, hacia Sarin, hacia mis padres, comenzó a transformarse en algo más. Fue como si una chispa se encendiera dentro de mí. Ya no iba a seguir esperando que alguien más me salvase.
Ya no iba a seguir rogando por una atención que nunca llegaba. Si quería sobrevivir a esta tragedia, tenía que hacerlo sola, tenía que reconstruir mi vida desde cero, sin importar lo que la gente pensara de mí. Transición al parte 3. El rechazo de la familia y la falta de apoyo. Después de la traición de Jake, mi vida se convirtió en un torbellino de emociones encontradas. Me encontraba sola, con mi hijo Talon, tratando de mantenerme firme mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Al principio, pensé que mis padres estarían ahí para mí, que, por fin, me abrazarían, me darían un refugio del caos que mi vida había alcanzado. Pensé que, al menos, me ofrecerían su apoyo, como un refugio en medio de la tormenta. Pero la realidad, como siempre, era mucho más dura. Llamé a mi madre, casi desesperada, buscando consuelo, algo de amor, una palabra que me hiciera sentir que no estaba sola en el mundo. Estaba devastada, y sentía que mis fuerzas se agotaban. Mi voz temblaba cuando le conté lo que había sucedido. Mamá, Jake me dejó, me está engañando y me ha dejado por otra. ¿No puedes entender lo que eso significa? Necesito que estés aquí para mí. Por favor. Pero su respuesta no fue lo que esperaba. Hija, ¿has considerado que tal vez este problema tiene algo que ver contigo? ¿Tal vez has estado demasiado ocupada con el trabajo y no has cuidado de tu familia? ¿Qué? Mi madre, la persona que había criado a mis hermanos y a mí, ¿ahora me culpaba por lo que había pasado? ¿Qué clase de respuesta era esa? Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. No podía creer lo que estaba oyendo. La mujer que siempre había sido mi madre, la que debía darme consuelo, me estaba culpando por la infidelidad de mi esposo. Mi padre, que estaba en segundo plano durante la llamada, también intervino. Bueno, cariño, no te preocupes demasiado. ¿Vas a poder seguir ayudándonos con los pagos del coche este mes? Como si nada hubiera pasado. Como si el hecho de que mi vida estuviera en ruinas fuera solo una molestia momentánea. Algo trivial que debía manejar yo sola. ¿Dónde estaba el amor que siempre me habían prometido? La misma familia que había sido mi soporte durante toda mi vida ahora me miraba como un simple estorbo. Estaba destrozada. Pero, en mi mente, me repetía que tenía que ser fuerte. Por Talon, por mí misma, así que dejé la llamada y me quedé allí, en el pasillo de la casa vacía, sintiendo como si me estuvieran arrancando el alma. Mi familia ya no estaba ahí para mí, ya no eran mi refugio, ya no eran las personas en las que podía confiar. Pero no fue solo mi madre y mi padre quienes me fallaron. Mi hermana Sarin, la niña que siempre fue el centro de atención, se convirtió en una espectadora de mi sufrimiento. Siempre había sido la favorita. La que nunca tenía que preocuparse por nada. Mientras yo luchaba, ella seguía viviendo en su burbuja. Pero lo peor fue cuando, al enterarse de la noticia, ni siquiera se acercó a preguntar cómo estaba o si necesitaba ayuda. Lo que hizo fue burlarse. ¿Por qué no te pones a trabajar en ti misma? Tal vez si fueras un poco más atractiva o no estuvieras tan obsesionada con el trabajo. Las cosas serían diferentes, dijo en una conversación casual como si hablara de algo trivial. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, como si hubiera sido golpeada por un tren. La insensibilidad de Sarin no tenía límites. Su único interés siempre fue ella misma. Siempre estuvo centrada en sus propios logros. Y cuando le pedí apoyo, la respuesta fue indiferencia. Tu drama nunca acaba, ¿no? Seguro que todo se soluciona pronto. ¿Por qué no dejas que las cosas se enfríen y sigues adelante? La rabia se apoderó de mí en ese momento, pero no era solo rabia. Era decepción, tristeza y una profunda sensación de traición. ¿Cómo podía mi propia hermana hablarme de esa manera? La persona que debería haber estado a mi lado, que debería haberme dado un abrazo, me estaba echando más tierra encima. Me sentí tan sola en ese momento, más sola que nunca. Lo más doloroso de todo era darme cuenta de que había estado esperando algo que nunca llegaría. El apoyo de una familia que solo me veía como una fuente de dinero. A lo largo de los años, mi vida había sido una lista interminable de sacrificios para hacerlos felices. Para asegurarme de que tuvieran lo que necesitaban. Mientras yo me quedaba con las manos vacías, esperando una sonrisa, una palabra de agradecimiento. Pero no solo no recibía eso, sino que ahora incluso me acusaban de ser la culpable de todo. La traición no venía solo de Jake, sino de aquellos que más amaba. El corazón me pesaba, pero de alguna manera,
Esa decepción también me dio claridad. Me di cuenta de algo que ya sabía en el fondo, mi familia. La que tanto había idealizado. Ya no existía, ya no eran los pilares sobre los que había construido mi vida. Sino una carga que había arrastrado durante demasiado tiempo. Ya no tenía que esperar más. Ya no podía seguir dando sin recibir nada a cambio. No solo me había perdido a mí misma, sino que también había perdido mi dignidad. Ya era hora de cambiar. Y aunque me dolía profundamente, algo dentro de mí se encendió. Mi lucha no era solo por el dinero. No era solo por el apoyo emocional que nunca obtuve. Era por mí misma. Tenía que aprender a caminar sin depender de las expectativas de los demás. Tenía que aprender a ponerme primero. Talon me necesitaba, y yo necesitaba encontrarme a mí misma. Pero cortar los lazos con mi familia no fue fácil. Cada día que pasaba, más claro se volvía que mi vida ya no sería como antes. El dolor que sentía por sus palabras seguía fresco, y los recuerdos de lo que había hecho por ellos aún me pesaban en el alma. Sin embargo, había algo más allá de esa oscuridad, algo que esperaba ser descubierto, algo que me haría crecer y que, aunque doloroso, me devolvería el control sobre mi vida. La decisión estaba tomada, pero las consecuencias de esa decisión eran más grandes de lo que imaginaba. Lo peor estaba por llegar. Transición al parte 4. La decisión de cortar todo apoyo financiero. La decisión llegó como un suspiro, como una pequeña chispa que lentamente se convirtió en un fuego imparable. Después de tanto tiempo, de tanto dar, de tantas promesas rotas y de sacrificios interminables, la gota que colmó el vaso fue la sensación de vaciedad que sentí después de aquella conversación con mi madre y mi hermana. El amor no se compra, y por más que lo intentara, nunca iba a ser suficiente para ellos. Nunca iba a ser lo que ellos querían que fuera. Las semanas siguientes fueron una tormenta en mi mente. ¿Cómo podría cortar todo apoyo después de tanto tiempo? Me sentía culpable, atormentada. La culpa me carcomía por dentro. Pensaba en mi madre y mi padre, viejos, con deudas y enfermedades que, al parecer, nunca podrían afrontar sin mi ayuda. Pensaba en mi hermana Sarin, que de alguna manera siempre había caído en la comodidad de ser la hija perfecta, pero que nunca había tenido que cargar con el peso de la vida como yo lo había hecho. ¿Cómo podía dejar que todo se desmoronara? Pero mientras más pensaba, más me daba cuenta de lo claro que estaba. Había estado viviendo en una mentira, en una farsa donde todos me usaban para cubrir sus propias necesidades, sin nunca darme lo que yo realmente necesitaba: aprecio, amor genuino y apoyo incondicional. Fue un martes, estaba sentada frente a mi escritorio, revisando las cuentas, cuando me di cuenta de la magnitud de lo que había estado haciendo. Había transferido dinero para cubrir su hipoteca, sus seguros, los préstamos del coche, una cantidad monstruosa, pero lo peor de todo era que mi propio hijo, Talon, estaba creciendo sin sentir que su madre tenía tiempo para él, sin que yo pudiera darle lo que realmente necesitaba: atención, cariño, y un ejemplo de cómo vivir una vida sin tener que depender de los demás. Me levanté de la silla y miré la pantalla del ordenador, con las cifras reflejándose ante mí como una condena. No solo se trataba de dinero, se trataba de mi vida, de mi energía, de mi alma que había estado siendo drenada poco a poco. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me había detenido antes? La respuesta era dolorosa, pero clara. Había estado atrapada en la necesidad de ser vista, de ser apreciada por aquellos que nunca lo hicieron. Y había usado mi dinero como una forma de obtener su aprobación. Ese mismo día, llamé al banco. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. Quiero detener los pagos automáticos de la cuenta, dije, aunque las palabras me sonaban ajenas, como si fueran de otra persona, como si la mujer que tomaba esa decisión no fuera yo, sino alguien mucho más fuerte. El banco, como era de esperar, no puso resistencia. Cancelaron todo al instante. Luego, hice lo mismo con los préstamos de los coches, con el seguro, y con todas esas suscripciones que mi familia jamás me había pedido, pero que siempre asumían que yo pagaría. Fue como si hubiera liberado una prisión en la que había estado atrapada por años. La culpa me aplastaba, sí, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio comenzó a llenar cada rincón de mi ser. La vida no sería fácil sin este dinero. Eso lo sabía. Mis padres tendrían que enfrentar la realidad, al igual que Sarin, pero había algo que era aún más importante.
algo que había olvidado por mucho tiempo. Yo tenía que ser la prioridad. No podía seguir sacrificando mi bienestar por gente que ni siquiera se dignaba a preguntarme cómo estaba. No podía seguir siendo el pilar de una familia que solo me utilizaba. A los pocos días, mi madre me llamó. Su tono era diferente al habitual. Parecía genuinamente confundida. ¿Por qué dejaste de transferir el dinero? Nos dijeron que la hipoteca no estaba pagada. Que los coches ya no están al día. Sentí un nudo en el estómago. Pero también una firmeza en mi corazón. Lo he hecho porque ya no puedo seguir haciéndolo. Ya no puedo seguir dándoles todo lo que tengo mientras yo me quedo vacía. Es hora de que se enfrenten a sus propias responsabilidades. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No pude evitar reírme. Pero era una risa amarga. Llena de tristeza. ¿Qué iban a hacer? Iban a tener que encontrar una manera de sobrevivir sin mí. Como lo habían hecho siempre. Aunque nunca me lo agradecieran. Lo que tengan que hacer. Lo harán. Ya no soy su solución. Colgué el teléfono. Era el final de una era. El final de mi vida de sacrificio sin recompensa. La decisión estaba tomada, pero mientras sentía el peso de la liberación, no podía evitar preguntarme, ¿qué pasaría ahora? Mi familia probablemente no entendería. Estaba segura de que me culparían, que lo verían como un acto egoísta. Pero yo sabía que había tomado la decisión correcta. Había dejado de ser su fuente de dinero. Ya no era su salvadora. Ya no era su cajero automático. Ahora era yo misma. Ahora me tocaba a mí decidir cómo quería vivir, sin estar atada a expectativas ajenas. Transición al parte 5. Las consecuencias y el despertar. Las consecuencias de mi decisión no tardaron en llegar. En los días siguientes, mi teléfono no paraba de sonar. Mis padres intentaron llamarme varias veces, pero cada vez que veía su número en la pantalla, un nudo se formaba en mi estómago. ¿Qué querían? ¿Acaso ya no entendían que había dicho, no más? ¿Cómo podía mi madre, que siempre había sido mi modelo de fortaleza, estar tan perdida sin mí? Finalmente, después de varios intentos fallidos, mi madre dejó un mensaje. Hija, ¿por qué nos haces esto? Estamos al borde de perder la casa. ¿Y los coches? No sé qué vamos a hacer si no nos ayudas. Las palabras fueron como un martillo golpeando mi cabeza. Pero esta vez no cedí. No quería que me manipuléis más. Sabía que, si no les ponía límites, me seguirían utilizando, así que dejé el teléfono a un lado. Respiré hondo y me senté a pensar en lo que acababa de hacer. Sentí un dolor profundo. Pero era un dolor diferente. Era el dolor de la liberación. Había dejado ir una parte de mí que ya no me servía. Había dado todo por mi familia. Pero nunca había recibido lo que realmente necesitaba de ellos. Apoyo. Respeto. Amor genuino. Y eso no me lo podía seguir dando. Ni siquiera por mi propio bien. Sabía que era el momento de dejar que ellos enfrentaran sus propias consecuencias. Dejar que se dieran cuenta de que, a veces, la vida no espera a que estés listo para cambiar. Mi hermana Sarin, por supuesto, no comprendió mi decisión. Me mandó un mensaje lleno de reproches. ¿Cómo puedes hacer esto? Mamá y papá están sufriendo por tu culpa. Siempre eres tan egoísta. Todo gira alrededor de ti. Lo leí y sentí cómo la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. Pero no respondí. Ya no quería caer en sus juegos. En sus manipulaciones. Lo que Sarin no entendía era que yo nunca había sido egoísta. Yo había sido la que siempre estaba allí. Siempre dando. Siempre sacrificando. Sin embargo, nunca recibí nada a cambio. Ahora, era mi turno de ser egoísta. De cuidar de mí misma. Por una vez. Pasaron los días, y la atmósfera en mi casa se volvió más pesada. Talon lo notó. A sus 10 años, era increíblemente perceptivo. ¿Por qué estás tan triste? Mamá, me preguntó una tarde mientras veía una película en el sofá. ¿Cómo podía explicarle a un niño de 10 años que estaba luchando por encontrarme a mí misma? Solo estoy un poco cansada. Cariño, le dije, abrazándolo. Pero ya todo estará bien. Estamos juntos, ¿verdad? Él asintió. Y aunque su carita mostraba algo de preocupación, no dijo nada más. En ese momento, me di cuenta de lo mucho que necesitaba a ese pequeño ser para sentirme fuerte. La noche siguiente, mientras Talon dormía profundamente en su cama, me quedé mirando al techo. Todo parecía demasiado silencioso. La casa, que había estado llena de ruido y caos durante años, ahora estaba vacía de todas las expectativas ajenas.
Por primera vez en mucho tiempo. Me sentí en paz. Era como si la oscuridad de la tormenta que había estado rodeándome por años comenzara a disiparse. Había tomado una decisión difícil. Sí. Pero era la única que podía tomar para recuperar mi vida. Pero el despertar no era solo interno. Las repercusiones externas comenzaron a manifestarse de maneras que no esperaba. La familia estaba en caos. Mi madre, después de varios intentos de contactarme, finalmente me llamó para decirme que estaban al borde de la ruina. No sé qué voy a hacer. Hija, estoy desesperada. Tu padre necesita sus medicinas. ¿Y Sarin? No sabe cómo manejar todo esto sola. Escuchaba su voz quebrada, y algo dentro de mí se retorcía. Pero lo que más me dolía no era la situación en la que estaban, sino la irónica verdad de todo eso. Yo no tenía la culpa. Había hecho todo lo que podía por ellos. Y ellos nunca habían apreciado mis esfuerzos. Ahora, ellos tenían que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. La situación con Sarin también empeoró. Recibí un mensaje en el que me decía: ¿sabes que esto nos está arruinando a todos? No puedo creer que nos hayas dejado en este momento tan difícil. Estoy enojada contigo. Las palabras me dolieron, no por lo que decía, sino porque sabía que no veía más allá de su propio interés. Nunca había visto el sacrificio que había hecho por ella. Ni por mis padres, siempre pensó que las cosas caían del cielo para ella. Y ahora que ya no podía obtener lo que quería de mí, todo se desmoronaba. El dolor seguía allí, pero algo más grande que el dolor comenzó a brotar dentro de mí. Me di cuenta de que, aunque había tomado la decisión correcta, la pérdida de mi familia me había dado una nueva perspectiva. Ya no era la persona que dependía de ellos para encontrar su valor. Me había quitado el yugo de encima. Y aunque no sabía qué venía después, ya no me sentía atrapada. Era mi oportunidad para crear mi propia vida. Por fin, era mi oportunidad para ser quien realmente soy. La vida me había dado otra oportunidad. Una que no podía desperdiciar. Ya no iba a esperar más por la aprobación de los demás. Mis padres tendrían que encontrar su camino. Y Sarin tendría que aprender a ser responsable. Como todos lo hacemos cuando nos enfrentamos a la realidad. Y yo, finalmente, podría empezar a vivir por mí misma. La llamada de mi madre fue el último intento de manipulación. La última vez que me recordaron que, según ellos, todo lo que había hecho estaba mal. Mi familia, la que supuestamente me había amado incondicionalmente, estaba completamente desmoronada sin mí. No importaba cuántos sacrificios había hecho por ellos. Al final, solo fui un medio para un fin: dinero. Eso me lo había enseñado el comportamiento de ellos durante toda mi vida. Pero ahora, todo eso se había acabado. Y aunque la culpa me pesaba, el alivio comenzaba a ser más fuerte. Recibí una llamada más tarde. Esta vez de Sarin. Era una mezcla de reproches y lágrimas. Nos has dejado en la calle. ¿Sabías eso? Papá y mamá están completamente perdidos. Y tú no haces nada por ayudar. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Las palabras se clavaron en mi pecho. Pero ya no sentía el mismo dolor de antes. ¿Cómo podían esperar que me quedara para seguir siendo su cajero automático? Sentí la rabia fluir en mis venas. Pero también sentí una claridad inesperada. Ya no iba a ser su salvadora. Dejé que su mensaje se desvaneciera en el aire. Y me senté en silencio, reflexionando sobre todo lo que había hecho. No podía seguir cargando con una familia que nunca me vio, que nunca entendió que yo también necesitaba ser vista. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo había aceptado vivir así? Pero lo cierto es que ya no importaba. Ya no tenía que seguir arrastrando esa carga, esa constante necesidad de complacer a los demás. El teléfono dejó de sonar. Mis padres dejaron de llamarme. Sarin dejó de escribir. El vacío en mi vida era palpable, pero extrañamente reconfortante. Los días siguientes fueron extraños. Como si algo se hubiera deshecho por completo dentro de mí. Cada vez que pensaba en lo que había dejado atrás, una mezcla de tristeza y alivio se apoderaba de mí. Sí, estaba perdiendo a mi familia, pero al mismo tiempo, estaba ganando algo que nunca había tenido, a mí misma. Talon comenzó a notar el cambio. Mamá, te veo más tranquila, dijo un día mientras jugábamos en el jardín. Esa simple observación me hizo darme cuenta de lo que había estado buscando todo este tiempo. No era solo la paz emocional, era el poder recuperar lo que nunca había sido mío, el control sobre mi vida.
El verdadero despertar llegó cuando me di cuenta de que ya no dependía de las expectativas de los demás. Ya no me importaba lo que pensaran de mí. Ya no me importaba lo que dijeron Sarin. O mis padres. O cualquiera que me hubiera dejado atrás. Lo único que importaba era que yo había tomado el control. Ya no necesitaba que mi familia me diera permiso para ser feliz. Ya no necesitaba ser la hija perfecta. Ni la hermana perfecta. No necesitaba hacer sacrificios interminables. Lo único que necesitaba era encontrar mi propio camino. Aunque ese camino significara estar sola. Pasaron los días, y la vida comenzó a seguir su curso. Sí, la familia seguía insistiendo. El dinero que había dejado de darles comenzó a hacer mella. Y comenzaron a enfrentar las consecuencias de su propia irresponsabilidad. Mi madre me llamó una vez más. Con una voz quebrada. Estamos a punto de perder la casa. No sabes lo que has hecho. Pero ya no me afectó. No lo tomé como una culpa. Sino como una lección. Habían estado manipulándome toda mi vida. Ya no. Y mientras todo eso sucedía, Talon y yo seguimos adelante. Era lo único que necesitábamos. Tenía más tiempo para él. Para nosotros. Y a pesar de la falta de apoyo de mi familia, empecé a ver que lo único que realmente importaba era el amor que nos dábamos. No necesitaba más. Lo que tenía con Talon era más que suficiente. Finalmente, entendí que el despertar no era solo un proceso de cortar lazos. Era un proceso de sanar y reconstruir. Había aprendido que mi valor no dependía de lo que otros pensaran de mí. Mi familia, a pesar de su rechazo, ya no me definía. Había encontrado mi fuerza, mi independencia, y mi paz interior. La verdadera batalla había terminado. No con una explosión de venganza, sino con un silencio liberador. El despertar fue doloroso. Pero fue el primer paso hacia una vida en la que yo era la prioridad. El dinero ya no tenía poder sobre mí. La culpa ya no me atormentaba. Ahora, todo lo que tenía que hacer era seguir adelante, con la certeza de que yo merecía algo mejor. Ahora era el momento de vivir mi vida. Este final cierra el ciclo de la protagonista, mostrando su evolución de una persona que vivió bajo la sombra de la necesidad de aprobación ajena, a una mujer que finalmente toma el control de su vida, enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones con fortaleza y sin arrepentimientos. La conclusión enfatiza la importancia del autodescubrimiento y la independencia emocional, dejando al espectador con la sensación de que la protagonista ha encontrado su propio camino hacia la felicidad. Sin importar lo que haya perdido en el proceso. A veces, la vida nos pone a prueba de maneras que no podemos imaginar. A través del dolor, las traiciones y las decisiones difíciles, es fácil perderse en lo que los demás esperan de nosotros. Pero, al final, lo único que realmente importa es cómo nos vemos a nosotros mismos. Cómo aprendemos a ponernos en primer lugar y a luchar por nuestra propia felicidad. Hoy, al compartir mi historia, quiero decirles que no están solos. Todos enfrentamos nuestras propias batallas. Pero siempre hay una oportunidad para despertar. Para tomar las riendas de nuestra vida y empezar de nuevo. No importa lo que el mundo o nuestra familia piense. Lo que importa es lo que elegimos ser para nosotros mismos. Si algo de lo que he contado hoy les ha tocado. Si les ha dado algo de esperanza o les ha hecho reflexionar. Me encantaría saberlo. Por favor, no duden en dejar sus comentarios. Compartir este vídeo con aquellos que lo necesiten y darle like si creen que mi historia puede inspirar a otros. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal. Así podré seguir compartiendo más historias, más lecciones y más momentos de crecimiento personal con todos ustedes. Gracias de corazón por tomarse el tiempo para ver este vídeo. Cada uno de ustedes hace que todo esto valga la pena. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden, siempre es el momento de comenzar de nuevo.